Seguimos, amigas y amigos, en Círculo Virtuoso con el abogado, el doctor Marco Antonio Rodríguez, especialista en arbitraje en contrataciones con el Estado. Marco, nos fuimos a la pausa y bueno, comentamos un poco en términos generales el panorama del arbitraje en contrataciones con el Estado en nuestro país, pero también hay que tener en cuenta estos aspectos de qué es lo que normalmente o lo que más a menudo, digamos, cuando se dan estos arbitrajes, surgen como reclamos, ¿no?, dentro de lo que corresponde a estos desacuerdos o esta situación en la que están seguramente considerando que hay un incumplimiento contractual o obras insatisfechas, etcétera, etcétera. ¿Cómo consideras, dentro de la estadística que has visto, lo que normalmente es recurrente, ¿no?, en esta sede arbitral? Los contratistas reclaman ciertos aspectos y finalmente comentabas pues que podrían normalmente ganar el Estado y no necesariamente los contratistas, ¿no?, cosa que se comenta muy a menudo sin mayor sustento, ¿no? A ver, comenten un poquito el aspecto de los reclamos de los contratistas. Claro, generalmente se ha visto al contratista, o sea, a todas aquellas personas naturales jurídicas que le venden al Estado, por cierto, claro, como la parte débil de esta relación contractual. Porque se considera que el Estado en su jus imperium tiene pues una posición privilegiada respecto de un contratista, ¿no? Cierto, yo creo que sí, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, con esta visión, básicamente lo que ha procurado la ley es darle también las mayores herramientas a los contratistas en caso se vean desfavorecidos, por ejemplo, en la etapa de ejecución contractual, ¿no? Un ejemplo es que la entidad quiere penalizar al contratista por dar una situación en la que, por ejemplo, no me entregaste los productos a tiempo, te demoraste en esta partida, en este tramo de la obra, etcétera, ¿no? Penalidades económicas, ¿no? Del pago que te tengo que hacer, te voy a retener una cantidad, ¿no? Impacta fuertemente en sus economías. Exactamente, lo que impacta, como tú dices, en la economía del contratista. Y si el contratista es una pequeña empresa con mayor se va a afectar terriblemente. El efecto es mayor, creo yo, ¿no? Otra situación es cuando llegamos al extremo, ¿no? La entidad, por ejemplo, decide resolverle el contrato al contratista y el contratista no está de acuerdo, ¿no es cierto, no? O la clásica, ¿no? Básicamente cuando el contratista afirma haber cumplido con todas sus obligaciones, pero por alguna circunstancia la entidad no le paga o retrasa el pago, ¿no? Y por más que agotan el trato directo con la entidad, esta permanece en su posición, no te pago, por diferentes razones, ¿no? Porque de repente no hay un presupuesto, cosa que contradice con la norma de contratación con el Estado, o simplemente es una mala práctica por parte de algunos funcionarios del Estado, creo yo, ¿no? Sí, pues. Entonces, frente a esa situación, ¿qué hacen los contratistas? Reclamar pues por su derecho, ¿no? Y lo que queda es, aparte de la conciliación, de repente optar por el arbitraje, ¿no?, para solucionar. Entonces, si queremos decir cuáles son las controversias que generalmente se llevan a arbitraje en contratación con el Estado, estas están vinculadas a lo que te acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Básicamente, pedirle a los árbitros que dejen sin efecto la resolución que ha hecho una entidad, porque yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. Pedirle a la entidad, pedirle a los árbitros que dispongan que la entidad me pague lo que me debe. Ya yo cumplí con mi obligación, la contraprestación, ¿no? O que deje sin efecto penalidades que me han puesto en el camino. Que va a impactar terriblemente, ¿no? Exactamente. Esto resume en gran medida las controversias que por lo general son sometidas a arbitraje, son arbitrativas, ¿no? Entonces, por ese lado... Doctor Marco Antonio Rodríguez, entiendo que también, si bien es cierto lo que usted ejemplifica, en todo caso, lo cierto es que hay situaciones que generan una mayor complejidad. Cuando se darían, por ejemplo, situaciones de incumplimientos, seguramente los afectados sería el Estado y también el contratista. Podría darse esa situación donde están interviniendo de repente factores exógenos como los casos fortuitos o la fuerza mayor. En su experiencia laboral en el mundo de sede arbitral, ¿ha advertido usted estas situaciones donde qué se puede hacer ya en sede arbitral cuando realmente afectado es el Estado
Pero viendo pues la realidad de los hechos, factores exógenos afectaron, pero también el afectado es el contratista porque no ha podido predecir una situación de la naturaleza y finalmente dos perjudicados. En ese escenario, ¿qué viabilidad hay en sede arbitral? En realidad, esta situación también se presenta con frecuencia dentro de los arbitrajes de materia de contratación con el Estado. Y efectivamente, como dices tú, cuando hay una frustración del contrato, o sea, no se culmina como se espera, efectivamente yo creo que también el Estado, las entidades pierden al igual que el contratista, pues, ¿no? Entonces, la situación es perjudicial para ambas, ¿no? Sí, pues. Pero a veces la frustración del contrato viene por externalidades, ¿no es cierto? No viene por la voluntad del contratista o por la voluntad de la entidad, viene por situaciones ajenas a al propio accionar de ambas partes, ¿no? Sí, esas situaciones también se exponen dentro de los arbitrajes, ¿no? Para que los árbitros puedan evaluar la situación. Y afortunadamente creo que la ley acierta cuando regula este tipo de situaciones, ¿no? Exonerar, por ejemplo, de castigar, si queremos llamarlo así, al contratista, si es que logra probar que no cumplió con su obligación porque afectó una externalidad, ¿no es cierto? Un caso fortuito, una fuerza mayor. Claro, incluso que eso está regulado ya en el Código Civil, ¿no? Entonces coger parte de la normativa, Entonces ¿no? La norma en contratación con el Estado también recoge esa situación y en esos casos el panorama básicamente se pone alentador en favor del contratista, que, repito, generalmente es la parte más débil dentro de esta relación. Y el Estado también, porque de alguna manera, pues, si bien inicialmente se ve perjudicado porque no logra cumplir con el objetivo de hacerse de un bien, de una prestación o de alguna obra, efectivamente, tiene la chance, efectivamente, de poder volver a licitar, si quieres llamarlo así, para completar lo que la otra parte por la externalidad no cumplió, ¿no? Entonces son situaciones que también se presentan dentro del arbitraje, no es una rareza y se maneja, creo, en la práctica arbitral de la mejor manera, dentro del aspecto marco legal que regule este tipo de vínculos legales, ¿no? Ahora, al inicio comentábamos, doctor Marco Antonio Rodríguez, referente a que en esta sede arbitral, digamos, lo que se trata es, dentro de la etapa de ejecución, advertir esto, inmediatamente ir a arbitraje para dilucidar este diferendo, ¿no? Sin embargo, podría darse situaciones como, por ejemplo, el caso del distrito de San Juan de Urigancho, donde Sedapal, pues, parece que no advirtió o en rigor no exigió ese cumplimiento de el túnel, que debería estar a 15 metros y no 5 metros o menos de 5 metros, como es lo que ha ocurrido y ha terminado afectando a muchísimas personas. Pero llevémosle ese caso emblemático, en todo caso, a un distrito de nuestro país o a una provincia de nuestro país donde participa el Estado, en todo caso la municipalidad, participa una empresa contratista, ejecutan una obra. Y por supuesto la cláusula arbitral o el pacto arbitral se considera dentro de lo que corresponde al contrato, en su cláusula correspondiente. Se termina la obra y de pronto surge una situación parecida al caso Sedapal. En esta situación simplemente no hay forma de llevarlo a sede arbitral. Estas consecuencias de algunos incumplimientos donde se hicieron de la vista gorda autoridades de la municipalidad, o también de alguna manera hay una debilidad por ejemplo, en lo que corresponde a Contraloría o estas instituciones que deben velar por la calidad de la obra, etcétera. Coméntenos un poquito este aspecto, porque se ha comentado mucho de que si en un contrato de obra de servicios hay una cláusula arbitral, entonces si hay alguna consecuencia posterior a la ejecución de la obra, debe estar inmersa también la sede arbitral para dilucidar este aspecto, pero parece que eso no es tan cierto. A ver, coméntenos cómo va eso. En realidad, más que activar el arbitraje, es cómo se ha regulado el contrato, en el ejemplo que pones, entre una entidad prestadora de servicios de saneamiento como Sedapal y el consorcio encargado de realizar una obra, ¿no es cierto? ¿No? Lo cierto es que la ley de contratación, el marco normativo de nuestro país, en cuanto a obras, tanto de obras de infraestructura en cualquier sector, de transporte, de salud,
contempla efectivamente una responsabilidad extendida al contratista que obviamente estuvo a cargo de la construcción, por ejemplo, de una parte de una red de tren o un hospital y todo lo demás. Correcto. Esa responsabilidad extendida va más allá del cierre del contrato, ¿no? Dentro de este periodo extendido, que exageradamente creo que son 7 años, no recuerdo muy bien, conforme a la última modificación, de presentarse situaciones como las que has puesto de ejemplo, podría eventualmente la entidad evaluar la posibilidad de pedir una indemnización al contratista, pero en sede arbitral. En sede arbitral, cierto, ¿no? En sede arbitral. Mostrando pues todo los elementos probatorios que tenga para demostrar finalmente que la obra en apariencia estuvo concluida, y todos satisfechos efectivamente, pero lamentablemente pues no era tan cierto, ¿no? Es una cuestión de probanza, pero sí, la responsabilidad extendida va más allá de la fecha de conclusión del contrato, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay una cierta protección para no solamente la entidad que contrató, sino también para los beneficiarios, en este caso de las obras. Está revestido jurídicamente protegido ahí, y solicitar una indemnización sería pues a través del arbitraje, ¿no? Muy bien. Doctor Marco Antonio Rodríguez, lo cierto es que también las modificaciones en materia de contratación con el Estado genera impacto pues también en la sede arbitral, ¿no? Ha habido varias modificaciones y las últimas modificaciones, por cierto, han tenido que capacitar a las personas inmersas, a los profesionales inmersos en contratación con el Estado. En todo caso, coméntenos este aspecto que impacta en sede arbitral en contrataciones con el Estado, de acuerdo a las últimas modificaciones que se dieron en la ley. Efectivamente, la última norma que ya entró en vigencia hace 10 días, a finales de enero, ha traído una serie de modificaciones que ya se repetían en normas anteriores en materia de arbitraje en contratación con el Estado, ¿no? Lo más relevante de repente, que ya venía también regulado así, era, por ejemplo, el plazo otorgado generalmente a los contratistas para iniciar o activar el arbitraje. Se dobló. Antes eran 15 días hábiles desde que surgía la controversia, ahora son 30 días hábiles, por ejemplo. Un mes. Un poco más de un mes, porque son días hábiles. Claro, hábiles. Son días hábiles, ¿no? Lo cual beneficia, creo, para el perjudicado que quiere resolver la controversia mediante arbitraje, ¿no? Se apuesta por el arbitraje institucional en materia de contratación con el Estado. Serían casos excepcionales, en todo caso, que haya arbitraje ad hoc, ¿no? Porque eso es lo ideal, ¿no? Que en realidad, también hay una discusión ¿por qué en la sede discusión? académica en ver de que, por ejemplo, el arbitraje ad hoc podría ser una puerta para una serie de componendas que perjudiquen la institución arbitral y que no lo sería tanto si el arbitraje se desarrolla, por ejemplo, en un centro arbitral, ¿no? Correcto, claro. Cosa que en mi opinión no es tan cierto, porque en realidad, por ejemplo, el tema que nos convoca ahora a través de las noticias, los arbitrajes de la empresa Odebrecht se han dado generalmente dentro del marco de un arbitraje institucional, con la intervención de centros arbitrales, ¿no? Pero la ley, la nueva modificación, por ejemplo, apuesta por el arbitraje institucional, ¿no? Diciendo que todos los arbitrajes se tienen que tramitar ante un centro de arbitraje reconocido, no solamente el OCE, que es el órgano encargado de regular toda esta figura de la contratación con el Estado, sino otros centros de arbitraje. No se ha eliminado el arbitraje ad hoc. El arbitraje ad hoc sigue siendo que parte, entonces, ¿no? de alternativa legal, ¿no? Claro. Entonces hay, digamos, privados, como que también hay algunas municipalidades o entidades estatales que de alguna manera que serán casos aislados, pero también consideran que puede ser el arbitraje ad hoc y no optan por el institucional. En realidad, la norma faculta a las entidades, que generalmente son los que elaboran las bases, que contienen, por ejemplo, el proyecto de contrato final, a establecer qué tipo de arbitraje. Entonces, digamos, regular, en la última modificatoria no se ha revestido eso de mayor proteccionismo legal, digamos, en que se exija en todo lo que es materia de contratación con el Estado que necesariamente sea institucional. Claro, la norma ha puesto un tope con cifras, ¿no? Por ejemplo, la modificación que ya está vigente, la última, señala que cuando los contratos en contratación sean hasta 5 millones, el contrato, no la controversia, el contrato, sea hasta 5 millones, las cláusulas arbitrales pueden optar por el arbitraje ad hoc. Si el contrato
firmado entre una entidad y un contratista, si supera los 5 millones, reitero, es el contrato, ahí sí el arbitraje de todas maneras va a tener que ser institucional, ¿no? Entonces creo que la anterior modificación reducía el margen de presencia del arbitraje ad hoc, la actual ha ampliado, es decir, va a haber más chance para que haya más arbitrajes ad hoc. ¿Cuál es el tope? El que el contrato, reitero, sea hasta 5 millones de soles, ¿no? Si es mayor el contrato y si surge una controversia, el arbitraje se verá institucional, ¿no? Correcto. Entonces, Marco Antonio, lo que también hemos visto, por ejemplo, en estas capacitaciones, que con rigor se da, pues, ¿no? En contrataciones con el Estado, en arbitraje, en las distintas disciplinas, la sede de la Cámara de Comercio, en Pontificia Universidad Católica del Perú, o cuando se trata del arbitraje en materia de salud, seguro, trabajo con riesgo, etcétera. El rigor de la especialidad es relevante, es imprescindible, ¿no? Pero pues advertimos que participan profesionales de distintas disciplinas, distintos profesionales de distintas áreas, distintas materias, sean arquitectos, sean ingenieros, los abogados definitivamente. Si me preguntaran mi opinión, yo diría que en realidad quien es árbitro o quien va a trabajar como elaborar pues un laudo, finalmente debe ser un abogado, pero en la realidad o en la parte normativa está permitido, digamos, que podrían ser árbitro de otras profesiones, ingenieros, arquitectos. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Porque si queremos darle mayor, no sé, revestirlo jurídicamente y darle mayor peso y prestancia, por decirlo de alguna manera, al arbitraje, ¿no consideras que deberían ser exclusivamente abogados los árbitros? En realidad, el arbitraje como institución, tal cual la conocemos hoy día, nació realmente sin la intervención de los abogados. Era prácticamente una figura donde intervenían personas que se dedicaban bastante al comercio, ¿no? Sin ningún tipo de conocimiento jurídico, ¿no? Y cómo se resolvían las cosas, básicamente con la experiencia o la práctica comercial recogida. O la confianza que depositaban los que estaban dentro de la controversia en la persona escogida para desempeñarse como árbitro, ¿no? En nuestro país, técnicamente hablando, no se necesita ser árbitro, tener o ser abogado para ser árbitro. No es requisito imprescindible, ¿no? Claro, pero hay un detalle, la propia ley de arbitraje, que está vigente hace 10 años, una ley muy buena por cierto, señala que el arbitraje puede ser tanto de derecho como de conciencia. Y en el arbitraje de derecho sí tiene que haber participación de árbitros formados como abogados. Pues es cierto, ¿no? Pero si el arbitraje es de conciencia, el profesional elegido para arbitrar o dirimir la controversia puede ser cualquier profesional, ¿no? Un ingeniero, un contador, un psicólogo, un docente, etcétera, ¿no? Pero la práctica ha llevado en aplicación propia de la norma. Si los arbitrajes en el Perú tienen que ser en su mayoría de derecho, lo lógico sería que los árbitros sean formados como abogados. Pero eso no impide a rajatabla decir que, por ejemplo, un profesional que no sea abogado no puede arbitrar, sí lo puede hacer, claro que sí. Especializándose, por supuesto, con todo el rigor que corresponde. Así es, claro. Especialista en materia contraria con el Estado. ¿Alguna experiencia que has tenido de repente dentro de lo que compete a arbitraje, contrataciones con el Estado que no es muy recurrente tal vez dentro de tu experiencia laboral? En realidad la práctica que he podido ver en el ejercicio como árbitro ha sido variada, ¿no? He visto contratistas, por ejemplo, que no recurren a una asesoría para su patrocinio de defensa dentro del arbitraje. Ellos mismos plantean, litigan en sede arbitral y lamentablemente me he encontrado con situaciones que de repente, después de analizar los hechos que ellos exponen, sí les asiste razón, pero por la forma en que han propuesto en sede arbitral sus pretensiones, por ser el arbitraje de derecho, de repente se han encontrado con una pared que les impide, por ejemplo, ganar. ¿Es cierto, no? Entonces yo lo que recomendaría siempre es que si un contratista pequeño, generalmente porque los medianos para grandes generalmente tienen apoyo legal, recurran a un abogado que especialista que los pueda apoyar en sede arbitral, porque la verdad es bastante desalentador encontrar
de repente que contratistas que por propia iniciativa o por ahorrarse algún tipo de pago por servicio profesional, efectivamente saltan a la piscina arbitral sin mayor conocimiento y creen que el árbitro pues muchas veces pues al fallar en su contra no les reconoce su derecho, sino no es eso, sino simplemente que no han sabido hablar un poco el lenguaje arbitral, que es muy diferente al judicial, ¿no? Imagínate, eso es lo que yo he detectado en mi práctica arbitral, ¿no? Otro tema que he detectado es que estos contratistas, sobre todo los que recién empiezan a tener algún tipo de experiencia arbitral, se topan con situaciones como la siguiente, ¿no? No sabía que había que pagarles a los árbitros. Ah, mira, sí, no sabía. Es más, pensaba que, por ejemplo, el OCE, que es el organismo, les tenía que pagar a los árbitros. Cosa que revela un desconocimiento, ¿no? Por cierto, claro. O la falta de apoyo de un profesional que le explique a este contratista que ir al arbitraje significa, por ejemplo, pagarle un honorario a los árbitros y por un servicio secretarial, ¿no? Entonces, muchas veces me he visto sorprendido en que desisten del arbitraje porque no sabía, por ejemplo, que había que pagarles a los árbitros o al secretario arbitral, ¿no? Claro. O de repente haciendo un esfuerzo, hablo de los pequeños o que tienen una experiencia primera en arbitraje, hacen un esfuerzo, como tú has mencionado, en conseguir los recursos económicos para cumplir con pagarles a los árbitros. Es una práctica también que me ha revelado la función arbitral muchas veces, y manifiesto, pues digo, ¿por qué no buscan una asesoría que les explique este tipo de situaciones, ¿no? O de repente, ¿no? Inclusive he visto en entidades del Estado que prácticamente reconvienen, reformulan, ¿no? Sin conocer también y a veces, y que había que pagarles a los árbitros también por mi reconvención, por mi contrademanda, los que desalienta un poco. Más que todo es un desconocimiento del manejo de la normativa arbitral en contratación con el Estado. Entonces, por ese lado, falta más que todo, creo yo, buscar un apoyo profesional siempre. Eso siempre lo he dicho desde como abogado también, ¿no? Pero a veces en nuestro país, lamentablemente creo, y no creo no equivocarme, existe una falta de cultura de buscar asesoría legal para temas como ejemplo como estos, ¿no? Entonces, definitivamente, claro. Ese es el tema. Hay una barrera, la poca capacitación o de repente, no, yo creo como contratista en mi experiencia que yo puedo en sede arbitral defenderme bien, exponer mis hechos, no convencer al tribunal de que falla en mi favor, pero a veces la realidad muestra un tipo de situaciones, ¿no? Claro, porque siempre vas a tener al frente a alguien muy bien preparado, ¿no? La otra parte va a ir con sus especialistas en la materia y van a tener que en el rigor defender sus intereses. Sí, y como dije al comienzo de la entrevista, a la fecha ya creo que los procuradores públicos de las diferentes entidades están cada vez mucho más, no voy a decir preparados, sino con la experiencia suficiente para presentar una posición en favor de sus entidades en sede arbitral, ¿no? Entonces cada vez hay más situaciones en las que el equipo que forma una procuraduría encabezado por el procurador pues están pues al día, pues, ¿no? Qué importante, efectivamente. Claro. Entonces eso es lo que podría comentarte de alguna práctica arbitral que he podido observar a lo largo de estos años. Genial, enriquecedora tus comentarios. Sí, yo te agradezco muchísimo, Marco Antonio Rodríguez, especialista en arbitrajes. Espero tenerle nuevamente por acá en encantado de poder colaborar, y agradeciéndote a ti, Juan, por la oportunidad de estar acá frente a tu público, ¿no? Y en realidad te agradezco porque eso ha permitido pues esclarecer varios aspectos tan fundamentales del arbitraje y contratación con el Estado. Claro que sí. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa y nos vemos en la próxima edición. Gracias.